Correr un pumatón no es fácil, se necesita de dedicación, tiempo y esfuerzo. Para esto tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene una condición física diferente y debemos tomar en cuenta la carga de trabajo que uno va a hacer dependiendo de nuestras capacidades físicas. Estos puntos los debemos de mejorar con el tiempo. Densidad, duración y frecuencia. El volumen, que es qué tanto esfuerzo físico realizamos, y la densidad, que es el esfuerzo físico que realizamos con respecto al descanso. Algunos ejemplos para mejorar nuestra velocidad y resistencia son correr largas distancias, practicar la bicicleta elíptica, saltar la cuerda, nadar o alguna actividad física que nos permita durar más tiempo corriendo. También algo muy importante son los intervalos de velocidad. Esto significa correr, por ejemplo, unos 2 minutos rápido y luego ir caminando unos igual 2 minutos, pero sin cansarse. Oye, tú no puedes correr así. Y ustedes tampoco pueden correr así. O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? No pueden correr con esos tenis, se van a lastimar. No tienen la ropa adecuada la ropa deportiva adecuada. Correr como Naruto es lo máximo. Y además los pantalones así son bien padres. No pueden correr así, se van a lastimar. Entonces, ¿cómo debemos correr? Es importante para un pumatón utilizar ropa cómoda, ajustada, que permita la transpiración, además de un calzado adecuado. Estos zapatos son inadecuados, ya que no les da el soporte necesario para poder correr y al momento de pisar pueden lastimarse el arco y tener problemas en las rodillas. La postura correcta para correr es la siguiente. Primeramente, la cabeza debe de estar recta y debe de estar viendo hacia adelante todo el tiempo. Los hombros y el cuello deben de estar relajados. Los brazos deben de hacer un ángulo de 90 grados aproximadamente y deben de estar rectos, pero tampoco deben de estar muy duros, mientras que los pies deben de formar un ángulo no más grande de 30 grados. Es bueno estar un poco inclinado, pero no tanto. Y por último, para aterrizar, los pies deben de estar deben de pegar con toda la planta. No podemos aterrizar solo con la punta ni solo con el talón, sino ocasionaremos lesiones. Es muy importante realizar un calentamiento físico previo, porque esto va a preparar al cuerpo, entonces va a aumentar la temperatura corporal, los músculos se van a estirar y nuestro sistema respiratorio y cardiovascular va a entrar en funcionamiento de una mejor manera. Esto tenemos que hacerlo al inicio, unos 10 o 12 minutos y también al final de acabar la actividad. En esto vamos a incluir también un poco de estiramiento para evitar lesiones. Importante también para antes y después de la carrera considerar nuestra frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de las mujeres es 226 menos su edad y para los hombres es 220 menos su edad. Es muy sencillo calcular la frecuencia cardíaca media. Solo tenemos que contar los latidos de nuestro corazón por 1 minuto, colocando nuestros dedos índices en el cuello, en el brazo o en la muñeca. La coordinación es una capacidad física complementaria que nos permite realizar los movimientos de una manera más precisa y eficaz. Tenemos que considerar 4 puntos indispensables. El primero es la capacidad de equilibrio, el segundo es la capacidad de sincronización, el tercero es la capacidad de ritmo. Tenemos que tener una buena coordinación entre brazos y piernas al momento de entrenar y de correr. Asimismo, tenemos que tener una buena coordinación con nuestra respiración, es decir, si tenemos un buen ritmo, nosotros podremos aguantar más tiempo corriendo y tener mayor resistencia. ¿Cómo podemos mejorarla? Pues un ejemplo es respirar de una manera controlada por 2 segundos y luego exhalar en 3 segundos. Así, si nosotros lo llevamos controladamente en nuestra mente, podremos aguantar mucho más tiempo. Por último, tenemos que considerar la capacidad de readaptación, es decir, nos vamos a encontrar con diferentes superficies y relieves, es decir, podemos tener así como superficies planas, como subidas o bajadas, o lugares donde hay pasto, donde está pavimentado o donde hay piedras, y tenemos que adaptarnos a esos lugares para no lastimarnos.
Para poder entrar al Pumatón es necesario realizar la inscripción en línea cuando salgan las convocatorias, llenar todos los requisitos que nos pida Pomarred y posteriormente ir a Coordinación del Deporte ubicada en CEU, donde nos indicarán qué día tenemos que ir a recoger la playera y el número que debemos llevar durante la maratón. Estás muy